Toc, toc. ¿Se puede?, pregunta la secretaria del doctor Palomero antes de entrar en la sala donde se encuentra un grupo de personas que padecen trastorno obsesivo-compulsivo, para comunicarles que el doctor probablemente esté de camino a la consulta tras haber sufrido un retraso en su vuelo. Esperando en la consulta están, entre otros personajes, Emilio, quien sufre aritmomanía, es decir, una obsesión por los números y el cálculo compulsivo; Ana María, escrupulosa e incapaz de hacer vida normal sin la necesidad de comprobar todo el tiempo; Blanca, obsesionada por la limpieza y la contaminación; y Otto, quien padece un TOC de orden y simetría, caracterizado por la necesidad urgente de mantener todo simétrico y en un orden específico. A partir del momento en que la secretaria les avisa del retraso, los pacientes, unidos, intentarán ayudarse mutuamente para superar sus compulsiones. Esta historia pertenece a la comedia Toc Toc de 2017 con Paco León, entre otros actores conocidos. Hoy vamos a hablar del trastorno obsesivo-compulsivo, un problema que, si no se trata adecuadamente, tiende a la cronificación. ¿Qué es realmente el TOC? ¿Por qué aparece? ¿Cómo se mantiene? ¿Y cómo se trabaja en terapia? ¿Te interesa? ¿Vamos? Soy Lucía Ortiz, licenciada en Psicología. Estás escuchando Tu Voz Interior, un espacio para conocerte, para quererte, un espacio para ti. En el episodio de hoy, el trastorno obsesivo-compulsivo, un podcast de salud elemental. El trastorno obsesivo-compulsivo se caracteriza por la presencia de dos componentes esenciales: las obsesiones y las compulsiones. Las obsesiones son pensamientos recurrentes y persistentes, es decir, nos asaltan constantemente y es difícil deshacerse de ellos. Se perciben como molestos, indeseados y provocan muchísima ansiedad y preocupación. Puesto que dichas obsesiones son molestas, la persona con TOC intenta neutralizarlas por medio de las compulsiones, el segundo componente. Las compulsiones son respuestas desesperadas ante la presencia de una obsesión, es decir, comportamientos o actos mentales repetitivos que la persona se ve obligada a hacer cuando aparece una obsesión para lograr una sensación de calma. A pesar de que el paciente sabe que sus compulsiones son absurdas, no puede controlarlas, no puede frenarlas. Te pongo un ejemplo. Una persona sale de casa y cierra la puerta con llave. Mientras se aleja en dirección al coche, le sobresalta el pensamiento: ¿y si no he cerrado bien la puerta con llave? Entonces regresa a comprobar, vuelve a marcharse y cuando está cerca del coche vuelve a saltarle el pensamiento obsesivo. Regresa nuevamente a comprobar la puerta y así va pasando el tiempo hasta llegar tarde al trabajo. En el TOC pueden predominar las obsesiones, las compulsiones o, lo más común, una mezcla de ambos. El TOC con predominio de obsesiones se caracteriza porque las compulsiones parecen como invisibles. Esto es porque tienen lugar en la mente, no en forma de conducta observable. Por ejemplo, obsesionarse con la idea de dañar a alguien de forma deliberada y rezar o repetir una frase en nuestra mente. Esa frase repetida multitud de veces sería la compulsión no visible desde fuera. En el caso del TOC con predominio de compulsiones, las obsesiones pueden sentirse como más difusas o generales y los actos compulsivos son más notorios. Y el TOC mixto, el más común, se caracteriza por la presencia de obsesiones y las correspondientes compulsiones que alivian el malestar. Es el tipo más conocido, más clásico. Este trastorno lo padece el 2% de la población y afecta por igual a hombres y a mujeres. Todos tenemos obsesiones y hasta cierto punto también alguna que otra compulsión eventual. ¿Qué hace falta para diagnosticar este trastorno en una persona? Bueno, para diagnosticar el TOC, las obsesiones y las compulsiones deben ocupar mucho tiempo en la vida diaria de la persona o provocar un malestar significativo en el ámbito personal, social, laboral o en otras áreas. El TOC tiene síntomas nucleares, que son los que definen el trastorno, así como síntomas asociados, que aparecen como resultado
del ciclo ansiedad-rituales. Así tenemos obsesiones y compulsiones como los síntomas nucleares y ansiedad, culpa, vergüenza, frustración, miedo, preocupación, etc. como síntomas asociados o secundarios. Por otro lado, tenemos las consecuencias del trastorno, es decir, los efectos que deja en la vida de la persona. Así nos encontramos con pérdida de tiempo en rituales, llegar tarde a los sitios o no poder cumplir con la agenda, dificultad para estudiar o trabajar, evitación de ciertas actividades o lugares, aislamiento social, problemas con los familiares al inmiscuirlos en las rutinas, generalización, etc. También nos encontramos con baja autoestima y agotamiento emocional y con consecuencias físicas como dermatitis por lavado excesivo, cansancio extremo, alteraciones del sueño, dolor de cabeza y tensión muscular, entre otros. ¿Qué tipos existen? Bueno, en función del contenido de las obsesiones y compulsiones, es decir, en función del tema que obsesiona a la persona y el ritual que lleva a cabo, para aliviarse nos encontramos con distintos tipos de TOC. Algunas de las formas más frecuentes son el TOC de contaminación y limpieza, esto es el miedo a gérmenes, a la suciedad, a sustancias peligrosas. La obsesión en este TOC gira en torno a contaminarse con algo y su compulsión es el lavado y o la desinfección excesivas, así como la evitación de aquellas situaciones, objetos, personas o pensamientos que consideran sucios o contaminados. Este tipo de TOC se siente así. Me acaba de rozar la mano con su chaqueta y se me ha pasado alguna bacteria. Tengo que lavarme inmediatamente. La persona se marcha al baño y se lava las manos durante horas, hasta el punto de dejarse la piel en carne viva. Otro tipo de TOC, según el contenido, es el de daño, el TOC de daño. La obsesión gira en torno al miedo a perder el control y herir a otros o a sí mismo. Las compulsiones se centran en evitar, comprobar y buscar seguridad. Por ejemplo, la persona evita coger bebés o estar cerca de niños pequeños, usar cuchillos, conducir cerca de peatones, etc. Este tipo de TOC se siente así. El cuchillo está encima de la mesa, a unos centímetros de mí. ¿Y si se me fuera la cabeza y terminara clavándoselo a mi hijo? La persona se aleja de la cocina e intenta no entrar más. Otro tipo de TOC es el de verificación o comprobación, también un clásico. Este provoca miedo a causar un daño por descuido, como provocar un incendio, cometer un robo o un error grave. Su obsesión gira en torno a la idea de fallar y su compulsión es la de comprobar constantemente en aquellas situaciones donde un fallo podría traer consecuencias graves, como por ejemplo cocinar por miedo a dejar la hornilla encendida y provocar un incendio, tomar decisiones importantes por miedo a equivocarse y ocasionar un gran daño, conducir por miedo a atropellar a alguien o a provocar un accidente, etc. Este tipo de TOC se siente así. ¿He cerrado bien la puerta con llave? La persona regresa a la puerta y comprueba, se marcha, regresa otra vez a comprobar, etc. Otro tipo de TOC, el de orden, simetría o perfeccionismo. Las obsesiones se caracterizan por una necesidad de que las cosas estén perfectas, simétricas o exactas. Y la compulsión se basa en ordenar, contar y repetir, pero también en evitar comenzar tareas por miedo a que no queden perfectas. Este tipo de TOC se siente así. Los dos interruptores de la luz del dormitorio deben estar hacia abajo. La persona pulsará los interruptores de forma que ambos estén en la misma posición y esto deberá ser así en toda la casa. El último tipo que te traigo es el religioso o moral. En este caso, lo que les obsesiona son los pensamientos agresivos, sexuales o blasfemos indeseados, y las compulsiones se basan en evitar todo aquello que pueda activar el pensamiento impuro. Por ejemplo, evitar acudir a iglesias, evitar situaciones íntimas, etc. Este tipo de TOC se siente así. ¿Y si este pensamiento es impuro y ofendo a Dios? La persona rezará y pedirá perdón para sus adentros tantas veces como necesite hasta sentirse nuevamente limpia por dentro. Por su parte, la CIE 11 lo categoriza en función de la gravedad o tipo de insight. Así nos encontramos con trastorno obsesivo-compulsivo, con una introspección de regular a buena, y el trastorno obsesivo-compulsivo con una introspección deficiente o ausente. ¿Esto qué es? La introspección de regular a buena quiere decir que el individuo maneja la posibilidad de que sus creencias se deban al trastorno y que por tanto no sean ciertas. Está abierto a una explicación alternativa de su experiencia.
El otro tipo, el deficiente o ausente, introspección deficiente o ausente, quiere decir que el individuo está convencido de que sus creencias son verdaderas y no acepta una explicación alternativa. Este tipo dificulta mucho la terapia. ¿Por qué surge? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo ha llegado la persona a esa situación? ¿Qué causa este trastorno y qué lo mantiene activo? El TOC es multifactorial. Esto quiere decir que muchas variables diferentes actúan a la vez y causan el trastorno. Para empezar, la persona de por sí ya viene con una genética predisponente. Es decir, que debido a la herencia genética nació con una vulnerabilidad, una facilidad a desarrollar este trastorno. ¿Quiere esto decir que no hay salida? No, siempre y cuando las demás variables no jueguen en contra. Las personas con un familiar con TOC tienen más probabilidad de desarrollar este trastorno. En este caso, hay predisposición y probablemente también aprendizaje por observación. A lo anterior le unimos los factores neurobiológicos, que de forma muy resumida se refieren a las estructuras cerebrales que en las personas con TOC no funcionan adecuadamente. Junto a todo lo anterior, añadimos un factor más, el psicológico. Esto es, aprendizaje y estilos de pensamiento. Si una persona tiene vulnerabilidades a desarrollar un TOC y crece con unos padres que, desde pequeña, la obsesionaron con la limpieza y la pulcritud, puede suceder que esa persona desarrolle un trastorno obsesivo-compulsivo de contaminación, porque ha aprendido que la limpieza extrema es incuestionable. Asimismo, las personas con baja tolerancia a la frustración, perfeccionistas, con un fuerte sentido de la moral y la responsabilidad, son más propensas a desarrollar TOC. En resumen, el TOC surge cuando una vulnerabilidad biológica se combina con ciertas formas de pensamiento y experiencias vitales y luego se mantiene por los rituales compulsivos que funcionan como un alivio inmediato, pero refuerzan el problema. Veamos esto más en profundidad. Tomemos el clásico ejemplo del joven que no consigue llegar al trabajo a tiempo porque no puede dejar de comprobar la cerradura de la puerta de su casa. Este joven cierra con llave y se marcha, pero enseguida le salta el pensamiento: ¿y si no he cerrado bien? Entonces regresa a comprobar. Esta comprobación le hace sentir alivio inmediato. Este alivio funciona como un refuerzo, un premio, un refuerzo negativo, luego lo vamos a ver. Me siento mal y para sentirme bien lo único que tengo que hacer es comprobar que la cerradura esté echada. El problema es que cuando reanuda su marcha hacia el trabajo, el pensamiento automático, y si no he cerrado bien, vuelve a salir a flote. Y la mente sabe bien que ante ese malestar lo que hay que hacer es comprobar nuevamente, pues cuando lo hice anteriormente me funcionó bien y me hizo sentir alivio. Ahora bien, lo peor de todo este asunto es que ese alivio me deja tranquilo por un brevísimo periodo de tiempo. Después, la preocupación volverá a surgir. Realizar las comprobaciones, las rutinas, sentirme aliviado de esa manera, no es suficiente. Es más, no solo no es suficiente, sino que además es perjudicial, alimenta el trastorno. Entonces, en conclusión, lo primero que aparece es el pensamiento intrusivo. Todas las personas tenemos pensamientos automáticos intrusivos no deseados. El problema no es el pensamiento en sí, sino cómo la persona reacciona ante ese pensamiento. Lo segundo que sucede es la interpretación negativa o catastrófica de dicho pensamiento. Este pensamiento es inmoral, va a pasar algo malo, esto es terrible. En este punto se dispara la ansiedad, la culpa, el miedo, el asco, y la persona no es capaz de descentrar su atención de sí mismo, está metido en su mundo de obsesiones y se siente incapaz de salir de ahí. Lo tercero que surge es la necesidad de neutralizar el pensamiento para reducir la ansiedad, para reducir el malestar. Esa necesidad o urgencia nos lleva a la realización de la compulsión, la cual nos va a aliviar el malestar inmediatamente. Ese alivio inmediato supone un refuerzo negativo, es decir, algo que me hace sentir mal desaparece y por tanto el cerebro aprende que esto es lo que tengo que hacer la próxima vez que me sienta igual de mal. Este ciclo se repite una y otra vez, manteniendo e incluso agravando el trastorno, pues el alivio será cada vez más breve e insuficiente y el ritual más largo, frecuente y complejo. Bien, pues llegados a este punto,
Ya sé que tengo TOC y cómo se mantiene. Ahora bien, la gran pregunta, la pregunta del millón, ¿qué hago para sanar? Bueno, la respuesta es sencilla, el proceso no tanto, lamentablemente. Si sabemos que lo que mantiene el trastorno es la evitación y la realización de las comprobaciones y rutinas, deberemos dejar de realizarlas para que podamos sanar. Si padeces este trastorno, seguramente me digas, sí, claro, Lucía, así de simple. Lo sé, se siente muy mal, pero te digo una cosa, la ansiedad que sientes ante ese pensamiento no bienvenido desaparece sola después de un tiempo, sin necesidad de realizar el ritual. Solo tienes que aguantar un poquito sin evitar y sin comprobar. El malestar es temporal, confía en mí. A este periodo de tiempo en el que la ansiedad actúa se conoce como la curva de la ansiedad. Cuando surge, alcanza el pico más alto a los minutos y desciende nuevamente hasta reducirse de forma considerable a los 30-60 minutos. Esto es aproximado, depende de la persona. Abstenerse de realizar el ritual se conoce en psicología como prevención de respuesta y es una parte importante del tratamiento psicoterapéutico. Dicho tratamiento consta de los siguientes componentes. Componente número 1, psicoeducación. Informar al paciente y a sus familiares acerca del trastorno. Por ejemplo, este episodio del podcast es material psicoeducativo. Otro componente, terapia de exposición con prevención de respuesta, lo que acabamos de ver, ¿no? Esto es acercar al paciente a aquello que le obsesiona y animarle a que aguante sin hacer el ritual hasta que la curva de ansiedad baje de forma considerable. Solo así podrá el cerebro aprender a que nada malo sucede si no realizamos el ritual. La exposición también puede hacerse en la imaginación, aunque, como siempre digo, todo depende del caso en particular. El último componente, terapia cognitiva. Esto es trabajar con los pensamientos disfuncionales o erróneos. Por ejemplo, si no hago el ritual va a pasar algo malo. Nada malo va a pasar si no llevas a cabo la comprobación. Es por eso que este pensamiento se tiene que trabajar para cambiarlo. Si la psicoterapia por sí sola no produce la mejoría esperada o si el nivel de ansiedad dificulta la participación en el tratamiento, puede ser útil añadir medicación. Los fármacos más utilizados en el TOC son los ISRS, es decir, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que actúan sobre el sistema serotoninérgico y en algunos casos la clomipramina, un antidepresivo tricíclico con eficacia demostrada para este trastorno. Atención, la medicación acompaña, pero no cura. La psicoterapia es imprescindible. Este trastorno requiere la guía de un terapeuta especializado para que las intervenciones sean seguras y efectivas. No intentes sanar tú solo en casa. Si te asusta la idea de acudir a terapia, puedo darte un ejemplo general de lo que suele trabajarse en el tratamiento del TOC para que te hagas una idea del enfoque y lo que se espera de ti. Como vimos anteriormente, en terapia se utilizan técnicas como la exposición con prevención de respuesta, que consiste en acercarse a los pensamientos o situaciones que generan ansiedad de forma gradual y supervisada, evitando los rituales. A veces se emplean exposiciones imaginadas en las que la persona describe mentalmente aquello que teme, ajustándose siempre al caso y al momento terapéutico. Así, si por ejemplo temes haber dejado un electrodoméstico encendido, en lugar de ir a comprobar, el terapeuta puede proponerte trabajar con ese miedo mediante ejercicios de exposición en la imaginación, en tu mente, de forma guiada y diseñados específicamente para ti. Y hasta aquí el episodio de hoy sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Espero que te haya servido de muchísima ayuda. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscríbete al canal si no estás todavía suscrito y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Déjame tus comentarios y preguntas. Comenta si quieres que trate un tema en particular y nos vemos en la próxima publicación. Un abrazo muy fuerte. Chao.